Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 3. Tenemos a desarrollar el tema Norma Internacional de Contabilidad 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Les voy a explicar acerca del objetivo. El objetivo de esta norma es que se informe sobre los sucesos que hayan ocurrido desde el cierre de los estados financieros hasta la fecha en que se publica el mismo. En otras palabras, podemos decir que regularmente nuestro cierre se produce al 31 de diciembre del año X. Entonces, la fecha en que se autoriza este estado financiero regularmente es el siguiente año, en el mes de marzo o de abril. Entonces, en este tiempo, desde la fecha de cierre hasta la fecha de autorización, es allí en donde entra la norma 10, en donde verifica qué sucesos o qué hechos necesitan realizar ajuste o qué hechos o sucesos necesitan realizar únicamente la revelación. Más adelante en la norma nosotros vamos a verificar cuáles son estos hechos que necesitan ajuste y cuáles son los hechos que necesitan únicamente revelación. Al momento de que nosotros podamos escuchar que es un ajuste, nosotros podemos considerarlo como una contabilización en el estado financiero. Y cuando nosotros escuchamos que es revelación, es porque la entidad va a informar en el estado financiero. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que una entidad, de acuerdo a la norma 10, ¿verdad?, va a poder verificar cuáles son los ajustes de una entidad desde la fecha del cierre hasta la fecha de publicación, y la entidad de igual manera va a verificar qué hechos necesitan revelación desde la fecha de cierre hasta la fecha de autorización. Es ahí en donde se aplica la norma 10. A continuación verificaremos acerca del alcance de la norma 10. Esta norma será aplicable únicamente en la contabilización de la entidad y en la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. En cuanto a las definiciones de la norma 10, podemos ver un punto importante. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos aquellos eventos o sucesos, ya sean favorables o desfavorables para la entidad, que se han producido al final del cierre de un estado financiero y la autorización de la publicación de los mismos. Entonces, nosotros podemos identificar dos sucesos o eventos que se pueden dar. Los que les mencionaba anteriormente son todos aquellos que necesitan ajuste y todos aquellos que no necesitan ajuste. Es decir, los que necesitan ajuste en la contabilización correspondiente y los que no necesitan ajuste, que son todos aquellos que se van a revelar en el estado financiero. El proceso para la formulación o autorización con vista a su divulgación de los estados financieros depende de tres aspectos. Primero, de la estructura organizativa de la entidad. Segundo, de los requerimientos legales y estatutarios. Y tercero, del proceso que se ha seguido para la realización y finalización de los estados financieros. Existen algunos casos en los que la entidad debe de presentar sus estados financieros a los propietarios para que puedan ser aprobados antes de ser emitidos. En el caso que miramos en pantalla, pues la gerencia de una entidad completó el día 28 de febrero del 2021 un borrador de los estados financieros para el periodo que finaliza, que era el 31 de diciembre del 2020. En este caso, se consideran autorizados para su divulgación en la fecha de emisión y no en la fecha en la que los propietarios la aprobaron. Si podemos ver todas las fechas que tenemos ahí, el 18 de marzo fue la fecha en la que el Consejo autorizó para su divulgación. Existen otros casos en los que la gerencia debe de presentar sus estados financieros al Consejo de Supervisión para que ellos puedan realizar el proceso para ser aprobados. Este está compuesto únicamente por miembros no ejecutivos, aunque también podrían incluir algún representante de empleados y otros partícipes externos.
En este caso que tenemos aquí en pantalla, que es nuestro segundo ejemplo, podemos ver las diferentes fechas. Pero en este, pues los estados financieros van a quedar autorizados para la publicación cuando la gerencia autorice su presentación al Consejo de Supervisión. En este caso sería el 18 de marzo del 2021. En los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, deben estar incluidos todos aquellos eventos hasta la fecha en la que los estados financieros estén autorizados para su publicación. Buenos días a todos. Continuando con la explicación, yo les tengo a bien explicarles el reconocimiento inicial. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Pues básicamente una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Ejemplo de estos puede ser la resolución de algún litigio judicial que tenga la entidad posterior al periodo sobre el que se informa, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo, o la recepción de información recibida después de dicho periodo. Podría ser en este caso que un cliente se haya ido a la quiebra y que por ende no podemos recuperar ciertas deudas que se tenía con la empresa. Entonces, podría ser uno de los ejemplos. Cuando ocurren hechos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes, podríamos entender como cuando la entidad no ajustará ciertos importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo. Un ejemplo podría ser la resolución o la reducción de un valor en el mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo del que se informa y la fecha de la autorización de dichos estados financieros para su publicación, porque la caída del valor razonable de estas inversiones normalmente no se relacionan con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa. Mi compañera continuará con la exposición. Gracias. A mí me corresponde continuar con el tema de los dividendos, tal como lo indica en el párrafo 12 del ANIC 10. Si una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio después del periodo sobre el periodo que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa. ¿Qué quiere decir esto? Que si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Entonces, estos dividendos se revelarán en las notas de los estados financieros, de acuerdo a la presentación de los estados financieros en ANIC 1. Con respecto a la hipótesis del negocio en marcha, tal como lo indica en el párrafo número 14 de la ANIC 10, una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis del negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en sus actividades, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo. ¿Qué quiere decir con ello? Que puede ser el deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo del que se informa. Puede indicar la necesidad de considerarse si la hipótesis de negocio en marcha es apropiada o no. Si fuera el caso de que no es apropiada, este hecho es tan decisivo para la entidad que la norma exige un cambio fundamental en la base de la contabilización, no solamente realizar un ajuste, sino también utilizar la contabilización original a la entidad. La ANIC 1 exige la revelación de la información sí,
Inciso A. Los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha. Tal como lo mencionamos anteriormente, es muy importante, ¿verdad?, revelar si la entidad tiene la intención de cesar operaciones, liquidar la empresa. Esto es de mucha importancia que se revele, tanto como el inciso B. La gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad. Un ejemplo claro de ello puede ser un cliente que se vaya a la quiebra y que sea muy importante para la empresa, ¿verdad? Eso se tiene que revelar. Asimismo, un incendio de un activo, es muy importante revelarlo también, ya que tiene importancia significativa para la entidad, y así sabremos bien cómo está la situación financiera de la entidad. Muy bien, dentro de la información a revelar de la norma NIC 10, precisamente entra la situación de la fecha de la publicación. La norma nos habla específicamente de que la publicación o la entidad tiene que revelar la fecha de los estados financieros cuando estos han sido ya autorizados para su publicación, así como quien ha dado esa autorización. Se solicita que se tenga a la vista quién dio la autorización y cuándo se ha dado la autorización de los estados financieros como tal. También es importante saber en qué momento los estados financieros fueron autorizados para publicar. O sea, hacemos dos fechas importantes: la fecha de la autorización y la fecha de cuándo han sido autorizados a publicarse. Derivado de que esto pues refleja, o la norma, el reflejo que trata de dar es lo que ha ocurrido después de esta fecha, que no existan hechos posteriores o existan algunos hechos después de la fecha. Existen algunas situaciones que permiten revelar condiciones que existan al final del periodo sobre el que nosotros debemos de informar. Y después del periodo que nosotros hemos informado, o la entidad después del periodo que informó recibe o tiene dentro de su información condiciones que existen después de esto, la empresa o el informe como tal debe de ser actualizado. Debe actualizarse la información, debe revelarse la relación con la función que se ha hecho, o qué fue lo que se está revelando, cuál es esa información adicional que tenemos y cómo se ha recibido como tal. De igual manera, hay casos en que las entidades necesitan actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información que reciben después del periodo de informe. Sin embargo, puede suceder que aunque esta información no afecte a los estados financieros, es necesario revelarla para conocer la exactitud de los estados financieros que se están trabajando. De igual manera debemos de tener en cuenta que la información revelada o los datos revelados deben de ser coherentes con la persona y con las personas y con las fechas en las que ellos han decidido publicar y han decidido aprobar la publicación de los estados financieros como tal. Siguiendo con nuestra exposición, pues yo les voy a hablar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implica ajustes. La norma en su párrafo 21 nos dice que si los hechos ocurridos después del periodo que se está informando que no implica ajuste, la no revelación de esta información podría esperarse razonablemente que influya en las decisiones, ¿no? Por lo consiguiente, pues una entidad podría revelar información significativa sobre hechos ocurridos después del periodo que no implican ajustes. Podría darse el caso como la naturaleza del evento, la estimación de sus efectos financieros. También nos dice de que hay hechos ocurridos después del periodo sobre esta información, pues que esta información daría lugar a revelar la información. Una combinación de negocios importantes, que eso también haya ocurrido después del periodo, la compra de activos significativos,
la destrucción por un incendio de una planta importante de producción, el anuncio de un plan para descontinuar definitivamente las operaciones, también las transacciones importantes realizadas o potenciales en acciones ordinarias que hayan ocurrido también después sobre el periodo que se está informando, ¿no? La aceptación de compromisos o pasivos contingentes, el inicio de litigios importantes. Un pequeño ejemplo: una empresa X pues autorizó los estados financieros el 9 de febrero del año 2022. Al 31 de diciembre se encuentra el cierre del año 2021. Las inversiones en acciones que tienen cotizadas, que tienen cotización bursátil, tiene un valor razonable al cierre del periodo por, pongamos, 300,000 quetzales. En la fecha de autorización de los estados financieros, estas inversiones pues tienen un valor razonable de 500,000 quetzales. Pues lógicamente al consultar el valor es mayor de las inversiones, ¿no? Y ya para terminar, la fecha de vigencia dice que es el 1 de enero del año 2005, y la norma nos dice que nos aconseja que hay que aplicar esta norma antes del 1 de enero del año 2005, y que si una entidad aplica esta norma antes de esa fecha, revelará este hecho. Muchas gracias.